Bienvenidos al avance del capítulo 204 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Ekren apareció en el lugar donde estaban Caroline y Hakan. En ese momento los encontró engañándolo, viendo con sus propios ojos lo que estaba pasando entre ellos. Esa situación lo llenó de enojo de inmediato y sin pensarlo demasiado se acercó a Caroline y la llamó de una manera muy dura, dejándole claro lo que pensaba de ella en ese instante. Caroline por su parte intentó reaccionar y dijo que Hakan la había obligado a estar ahí, asegurando que él había querido abusar de ella, tratando de cambiar lo que estaba ocurriendo frente a Ekren. Sin embargo, Ekren no se detuvo y comenzó a golpearla, reaccionando con violencia ante lo que creía que estaba pensando. En medio de todo eso, Ekren sacó un arma con la intención de matar tanto a Caroline como a Hakan, llevando la situación a un punto mucho más grave. En ese momento Hakan y Ekren empezaron a forcejear por el arma, luchando por el control de la situación hasta que finalmente Hakan logró quitársela. Mientras todo esto ocurría, Caroline empezó a decirle a Hakan que matara a Ekren, presionándolo para que hiciera algo definitivo. Hakan entonces se dirigió a su padre y le preguntó qué iba a pasar ahora, si todavía seguía creyendo que él había abusado de Caroline, recordándole que ya había visto todo con sus propios ojos a través de las fotos. Frente a eso, Ekren le dijo a Hakan que le daba asco, cuestionando cómo era posible que le quitara a su propia mujer, mostrando su indignación. Hakan respondió que él no le había quitado a ninguna mujer a nadie, negando esa acusación. Luego le explicó que había hecho todo eso para que se diera cuenta de la clase de mujer que era Caroline. Y le dijo que pensara quién había sido el que le mandaba esas fotos y quién le había dicho dónde podía encontrarlos. Ekren dijo que no sabía, sin entender del todo lo que Hakan estaba diciendo. Entonces Hakan le preguntó si realmente creía que él quería a Caroline, dejando claro que no la quería, que le daba asco, y también le cuestionó si pensaba que él quería su dinero, diciendo que no le interesaba su vida. En ese momento Hakan empezó a desahogarse con su padre, expresando todo lo que llevaba por dentro mientras lo apuntaba con el arma. Le dijo que el dinero no le interesaba, que él mismo había enviado las fotos y que también había sido quien le dijo dónde iban a estar, dejando todo al descubierto. Al escuchar eso, Caroline se enojó al darse cuenta de lo que estaba pasando. Hakan continuó diciendo que todo lo había hecho para que él entendiera la verdad y que Caroline lo había seducido con la intención de casarse a escondidas, que ella tenía todo preparado para que él heredara la fortuna y que el plan de Caroline era casarse para poder quedarse con ese dinero. Ante todo eso, Ekren empezó a llorar y le pidió disculpas a Hakan, reconociendo lo que había pasado. Pero Hakan respondió que no le interesaba absolutamente nada de eso. Luego Hakan cargó el arma y le preguntó a su padre por qué había mandado a matar a Ahmed, llevando la conversación a otro punto. En ese momento Ekren empezó a sentirse mal, como si le diera un ataque al corazón y terminó cayendo al suelo. Hakan se quedó ahí intentando ayudar a su padre frente a lo que estaba pasando, mientras Caroline aprovechó la situación para salir corriendo y huir. Mientras tanto, Tukrul seguía tratando muy mal a Arif, llevándolo cada vez más al límite, como si su intención fuera desgastarlo poco a poco sin detenerse. Día tras día lo mantenía en esa situación, haciéndolo sufrir más, y en ese momento lo tenía sometido dentro de una tina, utilizándola para seguir con ese maltrato. Tukrul le decía que si quería estar libre, lo único que tenía que hacer era decirle a Semile que se casara con él, poniendo esa condición como la única salida posible, pero Arif se negaba, manteniéndose firme a pesar de todo lo que estaba pasando. Ante esa respuesta lo volvían a meter otra vez en la tina con agua, intentando ahogarlo como una forma de obligarlo a ceder, aumentando aún más el sufrimiento que ya tenía. Arif cada vez estaba peor, más debilitado, soportando todo sin poder hacer mucho para defenderse. En medio de ese estado llegó un momento en el que Arif parecía quedarse inmóvil, como si ya no reaccionara, y en ese instante comenzaron a venirle recuerdos a la mente, imágenes de cuando estaba con Semile. En esos recuerdos ambos aparecían vestidos de blanco como si ya hubieran muerto, como si se estuvieran despidiendo el uno del otro, en una escena que reflejaba lo que él estaba sintiendo en ese momento. Sin embargo, lo sacaron de la tina y poco a poco volvió a abrir los ojos, regresando a la realidad. Tukrul se acercó a él, quedando muy cerca, y le dijo que había logrado sobrevivir porque él no quería que muriera, dejando claro que su vida dependía completamente de su decisión. También le dijo que iba a morir en el momento en que él lo decidiera, marcando ese control que tenía sobre él. Después de decir eso, Tukrul se marchó y dejó a Arif tirado en el suelo sin hacer nada más, abandonándolo en ese estado. Hakan recibió una llamada del médico y en esa conversación le informaron que su padre estaba un poco mejor en ese momento, lo que daba una pequeña señal de alivio dentro de todo lo que estaba pasando.
Aún así también le dijeron que de ahora en adelante tendrían que tomar muchos medicamentos porque el estado de Kren seguía siendo crítico, dejando claro que la situación era aún más delicada y que no estaba fuera de peligro. Hakan se quedó con esa información, procesando lo que significaba cuando en ese mismo momento tocaron la puerta. Él fue a abrir y al hacerlo se encontró con Caroline, lo que cambió completamente el ambiente. Apenas la vio, Caroline empezó a golpearlo y a insultarlo, llamándolo de una manera muy dura, mostrando toda la rabia que llevaba encima. Hakan reaccionó diciéndole que ella ya se merecía lo peor del mundo, respondiendo de forma igual de fuerte a lo que estaba ocurriendo entre ellos. Caroline entonces le dijo que todo hubiera sido perfecto, que todo habría salido bien y aseguró que lo amaba de verdad, insistiendo en ese punto a pesar de lo que había pasado. Hakan se rió al escuchar eso y la llamó de una forma despectiva diciendo que a ella solo le interesaba el dinero, dejando claro lo que pensaba de ella. Después de eso, Hakan le dijo que se fuera, que se largara, marcando que no quería tenerla ahí. Sin embargo, Caroline no se quedó callada y le dijo que se iba a arrepentir, dejando esa advertencia antes de que la situación terminara. Mete llegó a su casa y todos estaban esperando, pendientes de su llegada y de cómo iba a reaccionar después de todo lo que había pasado. En ese momento Aika intentó acercarse para hablar con él, buscando un momento para decirle algo, pero Mete la ignoró por completo, sin darle espacio ni siquiera para hablar. Sin detenerse con nadie, Mete siguió directo a su habitación, dejando a todos sorprendidos por su actitud, ya que no esperaban esa reacción distante. Una vez dentro, se quedó mirando un diamante que pertenecía a un reloj, algo que estaba buscando por todo el pueblo, concentrado completamente en eso. Mientras estaba ahí, tocaron la puerta y al fijarse se dio cuenta de que era su madre. Mete le dijo que pasara permitiéndole entrar y cuando Semile lo vio, notó de inmediato que tenía ese diamante en las manos, lo que llamó su atención. Ella le preguntó qué era eso que tenía, intentando entender lo que estaba pasando, y Mete le respondió que era la pista que tenía para poder encontrar a Tukrul, dejando claro lo importante que era para él. Además dijo que lo iba a matar apenas lo encontrara, mostrando lo decidido que estaba con esa idea. Al escuchar eso, Semile empezó a llorar, afectada por lo que su hijo estaba diciendo, y le pidió que por favor dejara eso a un lado, tratando de alejarlo de ese pensamiento. Mete se quedó callado por un momento sin responder de inmediato, mientras ella continuaba con ese sentimiento de angustia. Semile le dijo que tenía mucho miedo, expresando lo que sentía frente a todo lo que estaba pasando. Mete le respondió que era normal que el ser humano tuviera miedo y que cada persona podía buscar la forma de sobrevivir a todo lo que estaba viviendo, hablándole desde lo que él estaba sintiendo en ese momento. Semile quedó sorprendida por las palabras de su hijo, notando el cambio en su forma de pensar, mientras él seguía observando el diamante con atención. Luego Mete dijo que nunca había visto en su vida a Tukrul, lo que lo llevaba a hacerse más preguntas, y empezó a preguntarle a su madre cómo era él, queriendo tener una idea clara. Semile le dijo que se tranquilizara, intentando calmarlo, pero Mete entró en una crisis más fuerte, insistiendo en saber cómo era su físico, repitiendo que quería encontrarlo. Semile trató de calmarlo como pudo, buscando que se detuviera, y finalmente Mete se acostó a dormir, dejando ese momento en pausa. Mientras tanto, Semile se quedó llorando al ver a su hijo en esa situación, afectada por todo lo que... Ya estando allí, Berrin le dijo que por qué la había llevado a ese lugar, reclamándole por esa decisión. Además mencionó que ahora no podía ni caminar, expresando su molestia por lo que estaba pasando. También reaccionó riéndose de la situación que estaba viviendo, mostrando una mezcla de frustración y reacción ante lo ocurrido. En ese momento Hakan comenzó a ayudarla, encargándose de atender su tobillo y colocándole una venda en el pie para que pudiera caminar mejor. Mientras él hacía eso, Berrin le pidió que por favor llamara a su casa para que Osman fuera a buscarla, queriendo salir de ahí lo antes posible. Hakan empezó a molestarla en medio de todo eso, sin tomar del todo en serio lo que ella pedía, pero Berrin le insistió en que hablaba en serio, pidiéndole nuevamente que llamara a su casa, dejando claro que quería que hiciera esa llamada. Mientras Mete dormía, Semile entró a su habitación y se quedó mirándolo con atención, observando cada detalle de cómo estaba, sin hacer ruido ni interrumpir su descanso. Al verlo así le dio mucho pesar, porque sabía todo lo que su hijo estaba pasando y lo difícil que había sido para él todo lo ocurrido, y ese sentimiento se le notaba en la forma en que se quedaba ahí mirándolo.
Después de ese momento salió de la habitación y al hacerlo se encontró con Osman, quien estaba pendiente de lo que pasaba, y le preguntó a su madre cómo estaba Mete, queriendo saber si había algún cambio. Semilé le respondió que no había podido conciliar el sueño, dejando claro que la situación no le permitía estar tranquila. Aún así, Osman le dijo que si necesitaba algo que por favor le diera un abrazo a su madre, mostrando esa preocupación por ella también, y le pidió que tratara de descansar, intentando que se calmara un poco. En ese momento tocaron la puerta, lo que hizo que Semilé se diera cuenta de que era Soner. Ella le preguntó si había pasado algo, preocupada por la razón de su presencia, pero Soner le dijo que no había pasado nada, que simplemente había querido venir para saber cómo estaba Mete, mostrando interés por la situación. Por otro lado, Hakan empezó a explicarle a Berrín todo lo que había pasado con Caroline, contándole lo que ella había hecho y cuál había sido el motivo por el que se había acercado a él desde el inicio. Hakan fue detallando lo que hizo, explicando cada parte de lo que ocurrió, mientras Berrín escuchaba todo con atención. En medio de eso, él también dejó ver que todo había sido muy difícil, reconociendo lo complicado que fue llevar a cabo lo que hizo para poder convencerla. Hakan explicó que utilizó la misma estrategia que Caroline había usado, que fue seducir, y que todo eso estaba relacionado con el interés que ella tenía en el dinero, dejando claro cuál era la intención de Caroline. Luego Berrín le preguntó a Hakan qué había pasado cuando Ekrem entró al hotel, queriendo entender ese momento específico. Hakan respondió que Caroline se había ido y que simplemente huyó de la situación, explicando lo que ocurrió en ese instante. Después de eso, Hakan dijo que Caroline ya no les haría más daño, como si diera por terminado todo lo relacionado con ella. Pero Berrín no estuvo de acuerdo del todo y le dijo que no estuviera tan seguro, porque ella sabía cómo era Caroline, dejando ver que no confiaba en que todo hubiera terminado realmente. Después de que Soner fue a hablar con Semilé y luego se marchó, Semilé cerró la puerta de su casa y se quedó un momento ahí como tratando de asimilar todo lo que estaba pasando. Luego empezó a subir al segundo piso, avanzando lentamente por las escaleras, sin prisa, como si cada paso le pesara. En ese recorrido se acercó a un lugar donde estaba la fotografía de ella junto a Arif, y al verla se detuvo. En ese instante Semilé se puso muy triste, con los ojos llenándose de lágrimas, recordando todo lo que Arif le decía en diferentes momentos. Esos recuerdos empezaron a venirle uno tras otro y comenzó a pensar en cuando se casaron, en cómo bailaban juntos, en los momentos que compartieron, en su primer beso y en todo lo que habían vivido como pareja. Todo eso se le vino a la mente al mismo tiempo, haciéndole sentir aún más el peso de la situación. Semilé cerró los ojos mientras esos recuerdos seguían pasando por su mente, quedándose completamente invadida por la tristeza. Al mismo tiempo, mientras todo eso ocurría, Hakan estaba llamando a la casa de Semilé, intentando comunicarse, pero nadie le contestaba. Él notó que no había servicio, lo que le hizo pensar que algo no estaba bien, y entonces le dijo a Berrín que si quería que llamara a ella para comprobarlo por sí misma. Sin embargo, Berrín respondió que prefería creer en él y no pensar nada malo, tratando de mantenerse tranquila frente a la situación. Hakan le comentó que ya iba a empezar el toque de queda y que no iba a poder salir, lo que hacía todo más complicado. En ese momento Berrín empezó a mostrarse un poco preocupada, sintiendo la tensión de no poder comunicarse y de no saber qué estaba pasando. Mientras Aika estaba durmiendo, en un momento empezó a escuchar unos ruidos que venían de la habitación de Mete, ruidos que la alertaron porque él seguía gritando. Sin pensarlo mucho, fue rápidamente a mirar qué estaba pasando, preocupada por lo que podía estar ocurriendo. Al llegar se dio cuenta de que Mete estaba teniendo una pesadilla, completamente alterado por lo que estaba soñando. Aika, al verlo así, trató de tranquilizarlo, acercándose y diciéndole que todo era una pesadilla, que no tuviera miedo, que se calmara y que se tranquilizara poco a poco. En medio de ese momento Mete la miró y por un instante esbozó una sonrisa, como si algo dentro de él se calmara, y poco a poco logró tranquilizarse hasta quedarse dormido otra vez. Aika, al verlo más calmado, trató de abrazarlo, porque en el fondo sentía que él la amaba y que a pesar de que muchas veces la ignoraba, ella iba a seguir estando a su lado. Para ella no importaban esas actitudes porque lo quería demasiado y no pensaba alejarse. Mientras Aika decía esas palabras, Mete sonreía sin que ella se diera cuenta, manteniendo esa reacción en silencio. Después de ese momento amaneció y Mete se dio cuenta de que Aika estaba a su lado.
Al verla ahí se levantó de golpe, sorprendido, y le preguntó qué estaba pasando. Aika le explicó que él estaba asustado, que había tenido una pesadilla y que ella había llegado para ayudarlo a tranquilizarse. A pesar de eso, Mete se levantó y no le dijo absolutamente nada durante un instante, manteniéndose distante hasta que finalmente le dijo que se fuera de su habitación. Aika intentó hablarle, intentando explicarse o acercarse, pero Mete volvió a insistir en que se fuera, dejando claro que no quería escucharla. Ante eso, Aika no tuvo otra opción más que irse, afectada por los insultos que él le estaba diciendo en ese momento. Cuando salió de la habitación lo hizo llorando, sintiendo todo el rechazo, y en ese momento se encontró con Semile, quien al verla así le dio un abrazo. Justo en ese instante Mete salió de su habitación y se marchó, dejando a todos completamente impactados por lo que acababa de pasar, sin entender bien esa actitud tan fría. Mientras tanto, en la casa de Hakan, Berrin también se levantó después de haber dormido. Al incorporarse, se dio cuenta de que sobre la mesa había un desayuno preparado, algo que no esperaba ver, y eso la dejó bastante impactada por un momento. Se quedó mirando esa escena y empezó a llamar a Hakan para saber dónde estaba, pero él no respondió, lo que hizo que la situación le resultara aún más extraña. Aún así, Berrin terminó sonriendo levemente, como reaccionando a lo que estaba viendo, y se levantó del sofá con la intención de buscarlo por la casa. Caminó tratando de encontrarlo, pero no lo vio por ningún lado, lo que la llevó a tomar otra decisión. Entonces se puso su chaqueta y sus botas, dando a entender que se iba a ir, dejando el desayuno tal como estaba, sin tocarlo. Mientras todo eso ocurría en ese lugar, en otro momento Aika estaba llorando, afectada por todo lo que estaba viviendo, y Semile trataba de tranquilizarla, intentando calmarla frente a lo que sentía. Aika decía que ya no aguantaba más esa situación, que había llegado a un punto en el que no podía seguir así y que pensaba decirle a Osman que lo mejor era separarse, porque no quería perder a Mete. A pesar de eso, Osman le dijo que se tranquilizara, tratando de que no tomara una decisión impulsiva, pero Aika insistía en que ya no quería seguir viviendo lo que estaba viviendo, porque sentía que estaba perdiendo a Mete poco a poco, y aunque él ya no la amaba, ella creía que si se separaban todo podría volver a ser al menos un poco como antes. Sin embargo, Osman fue claro al decir que no se iba a separar de ella, dejando a Aika sin palabras frente a esa respuesta, completamente triste por no saber cómo manejar todo lo que estaba pasando. Mete continuó buscando sin detenerse, pensando por cada relojería que encontraba, con la intención de dar con el reloj al que le pertenecía la pieza que tenía, ese diamante que llevaba consigo. Iba de un lugar a otro dentro del pueblo, entrando a una relojería y luego a otra, repitiendo lo mismo una y otra vez, preguntando, revisando, tratando de encontrar alguna pista que lo ayudara a avanzar. A pesar de todo ese esfuerzo, nadie le daba una respuesta clara ni útil, y en cada sitio que salía sin haber conseguido nada, lo que hacía que su búsqueda se volviera cada vez más. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.